Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a hablar acerca de la Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra, que se va a dar entre los años de 1914 y 1919. Pero antes de iniciar acerca de explicar la causa y cuáles son las consecuencias acerca de esta guerra y los bandos que se van a formar, necesitamos nosotros conocer un poco y saber acerca de qué es la llamada paz armada, ¿cierto? Esta paz armada que se va a dar entre los países europeos. Así que, jóvenes, vamos a iniciar con la clase, toma nota y sobre todo presta mucha atención porque es un tema muy extenso y demasiado interesante. Ok, jóvenes, iniciemos entonces. ¿Qué es la paz armada? Con el título de paz armada se denomina al periodo que comprende los años finales del siglo XIX y a los primeros del siglo XX. El nombre alude a las fuertes rivalidades que enfrentaban entre sí a las grandes potencias europeas y que se va a intensificar progresivamente al punto que llegó un instante en que el estallido de una guerra masiva en el continente parecía inevitable y lo único que faltaba era un evento cualquiera que va a desencadenar este enfrentamiento. Dicho evento finalmente se produjo el 28 de junio de 1914 y se dio inicio así a la Primera Guerra Mundial. La paz armada entonces viene a ser una época de tensiones, amenazas de guerra y preparativos bélicos, y es simultánea a la gran expansión de la ciencia y la tecnología occidental que ya hemos ido estudiando bajo el nombre de la Segunda Revolución Industrial. Paradójicamente, en este auge del conocimiento científico y de sus aplicaciones técnicas, que va a despertar un gran entusiasmo en la sociedad por las posibilidades de bienestar y progreso universal que parecía inaugurar, terminó por volcarse a la construcción de medios de destrucción más masivos y eficientes que cualquiera del que se hubiese dispuesto hasta entonces. De aquí que la contienda que estalló causase una devastación material, económica, social, como jamás se había visto. Y recuerda además que el territorio de los Balcanes era una zona también, en este caso, que interesaba a las potencias como Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania, por un comercio fluido entre Europa y Asia. Entonces, esta va a alentar por desencadenar también un enfrentamiento entre estos países europeos. Origen de las rivalidades. De todos los factores que sembraban la discordia entre las grandes potencias, destaca lo siguiente. Nosotros vamos a mencionar en este caso tres en este caso, motivos por el cual se va a desencadenar este enfrentamiento. Tenemos en la parte de arriba la número 1, es el deseo francés de recuperar los departamentos de Alsacia y Lorena. En este caso, Francia los había perdido ante Prusia cuando ésta luchaba por unificar a Alemania en la guerra de 1871, que debes acordarte que habíamos trabajado con el canciller del Hierro. Luego tenemos la número 2, la rivalidad entre el imperio ruso y el imperio austrohúngaro por la hegemonía en la península de los Balcanes. El dominio de esta, hogar de serbios, griegos, albaneses y otros pueblos, hubiera dado a Rusia acceso al Mediterráneo, lo que había sido un sueño de los zares durante siglos, pero habría terminado de asfixiar al imperio de los Habsburgo, ya en este caso que ya había sido expulsado de Italia y de Alemania por los motivos unificadores. Entonces, para promover sus intereses en la región, cada uno de estos imperios se valía de pequeños aliados. Por ejemplo, el Estado de Serbia practicaba una clara política austriaca respaldada por la protección rusa. Y en número 3 tenemos la expansión industrial, también contribuyó a la paz armada,
pues las principales potencias económicas, Francia, Gran Bretaña y Alemania, competían por mercados o se enfrentaban entre sí por la posesión de territorios coloniales. Los elementos arriba mencionados, aunados al fuerte espíritu nacionalista de la época y al desarrollo tecnológico, llevaron a una acelerada carrera de armamentos que terminó por precipitar la guerra. Tras décadas de preparativos intensos, todas las potencias se consideraban igualmente listas para la contienda, y cuando llegó la hora de luchar, no se detuvieron a pensarlo. Entonces, jóvenes, aquí tenemos los orígenes de estos enfrentamientos. Y por último, hablaremos acerca del sistema de alianzas. Pues recuerda que durante la paz armada se van a formar grandes bloques políticos y militares para la defensa de sus intereses. Por un lado, tenemos al grupo de la Triple Alianza y la Triple Entente. Vamos a iniciar hablando de la Triple Alianza. Este grupo se va a formar en el año de 1882. Va a tener como finalidad consolidar la posición de Alemania. Su principal dificultad fue Francia, debido a la incorporación de Alsacia y Lorena a Alemania. Pues, ¿quiénes van a integrar esta triple alianza? A ver, observa bien las banderitas, a ver a qué países le pertenece. Pues tenemos en la triple alianza a Alemania, tenemos Austria, Hungría, austrohúngaro, el imperio austrohúngaro, e Italia. Acá tenemos, por ejemplo, señalado a esta triple alianza: el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el reino de Italia. Por el otro lado, tenemos a la triple entente. Se va a formar en el año de 1907. Esta va a tener como finalidad, recuerda que va a ser iniciada por ¿quién? A la cabeza va a estar Inglaterra, esa es la bandera de Inglaterra. Va a buscar, en este caso Inglaterra, aliados para lograr sus ambiciones coloniales. En el año de 1893 se firma la Alianza Franco-Rusa para ayudarse ante un ataque de la Triple Alianza. En el año de 1904, Gran Bretaña firmó un acuerdo con Francia que daría inicio al Entente Cordiale. Y en el año 1907 se constituye formalmente, como ya había indicado, la Triple Entente. Pues va a integrar ¿qué países? Integra Inglaterra, luego va a estar integrado por Rusia y por Francia. Se vayan a olvidar, jóvenes. Recuerda además que durante esta llamada paz armada se van a dar diferentes conflictos. Por ejemplo, la primera de ellas viene a ser la crisis de Tánger, que se dio en el año de 1905. ¿En qué consiste? Pues las pretensiones de Alemania, tenemos aquí Alemania, sobre los Marruecos como parte de su territorio colonial en prejuicio de Francia. Esto va a desencadenar en este caso que el Kaiser Guillermo II proclama de no permitir que Marruecos pasara a ser dominio por una única potencia. Por su parte, Francia amenaza a Alemania con declararle la guerra. Tenemos luego la crisis de los Balcanes. En este caso, los Balcanes, como había indicado, es un espacio geográfico de los Balcanes conocido como el polvorín de Europa. Pues fue escenario de continuos conflictos entre las potencias mundiales por el control de sus recursos. Para el año 1906, tanto Rusia como Austria reanudaron su política imperialista en los Balcanes. Bosnia y Herzegovina eran territorios con mayoría musulmana, que habían permanecido bajo el dominio turco hasta el año de 1877. A partir de entonces pasaron a depender administrativamente de Austria-Hungría, que finalmente lo anexa a su imperio en el año de 1908. Y todo esto, jóvenes, va a iniciar un gran clima bélico,
un enfrentamiento entre los diferentes países europeos que años posteriores, en 1914, iniciará lo que tú ya conoces, la Primera Guerra Mundial. Jóvenes, eso sería todo. Repasa tu libro. No te olvides que hoy día tenemos práctica, así que estudia. Nos vemos, jóvenes. Cuídense mucho. Vamos a hablar en esta diapositiva acerca de las causas de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que abarca del año de 1914 hasta 1919. La primera causa, el imperialismo político y económico. África, recuerda, África fue una de las principales zonas donde la política europea de expansión económica produjo constantes enfrentamientos. La rivalidad por territorios desde el año de 1898 hasta 1914 estuvo a punto de provocar una guerra en varias ocasiones. Aquí todos los países imperialistas peleaban por posicionarse del continente africano. Luego tenemos la siguiente causa, el espíritu nacionalista. Este espíritu nacionalista, a comienzos del siglo XX, se empezó a dar conflictos nacionalistas que seguían sin resolverse en algunas áreas de Europa, provocando tensión en las regiones implicadas, como los Balcanes, donde el paneslavismo desempeñó un papel fundamental en los acontecimientos que precedieron a la guerra. Luego tenemos la tercera causa, que viene a ser la crisis producida entre los años de 1905 a 1914. Recordemos para ello las primeras crisis internacionales producidas durante la paz armada en Marruecos y los Balcanes, esta última región estratégica donde se iniciará el conflicto. Luego tenemos aquí el famoso detonante, ¿no es cierto? Aquí el detonante viene a ser el atentado, como está aquí en nuestra imagen, el atentado de Sarajevo, el 28 de junio de 1914. El pretexto para el inicio de las hostilidades fue el asesinato de ¿quién? Del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono imperial, cometido en Sarajevo, que era la capital de Bosnia. Entonces, parte del imperio austrohúngaro, por el nacionalista serbio Gavrilo Princip, reclutado por la sociedad secreta llamado Mano Negra. Entonces aquí sabemos que este serbio nacionalista fue el que produjo la muerte del archiduque. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba, jóvenes? Es Gavrilo, ¿no? Gavrilo Princip. Él formaba parte de una sociedad llamada la Sociedad de Mano Negra. Tenemos luego las potencias beligerantes. Tenemos por un lado a las potencias centrales, o también llamado la Triple Alianza, ¿no es cierto? En esta Triple Alianza, potencias centrales, tenemos Alemania, el Imperio Austrohúngaro. En Alemania tenemos al líder. ¿Quién era el líder de Alemania? El Kaiser Guillermo II. En el Imperio Austrohúngaro tiene su emperador Francisco José I. Y luego en el bando, acá tenemos por ejemplo la bandera austrohúngara y la bandera alemana. Y en las potencias aliadas, o también llamada la Triple Entente, no te vayas a olvidar ahí, jóvenes, ¿ah? En las potencias aliadas tenemos fácil Gran Bretaña, tenemos al rey Jorge V y su primer ministro Hachkich. En Francia tenemos al presidente Raimundo Poitiers, Rusia, el zar Nicolás II, y luego en este caso, esta potencia que va a ingresar como parte de la Triple Entente es Estados Unidos con el presidente Wilson. Ya, muchachos, no se olviden, aquí tenemos la bandera de Gran Bretaña, Francia, y la bandera de Rusia. Entonces vamos a ver, aquí ya los bandos europeos ya se dividieron y estaban listos para este enfrentamiento. La pregunta del millón, a ver, ¿cuál de estos dos bandos gana? ¿Las potencias centrales o las potencias aliadas? O también llamada Triple Entente. ¿Cuál gana? ¿Qué bloque? Muy bien, el ganador al final concluir la guerra va a ser el bloque de las potencias aliadas, o también llamada las Triple Entente. Perfecto, excelente. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy os quiero hablar de uno de los momentos más tristes de la historia de la humanidad. Hoy vamos a conocer la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra.
La Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y acabó en 1918. En ella se enfrentaron las principales potencias de aquella época, es decir, los países más importantes. En un bando estaba la Triple Entente, también conocida como los Aliados, formada por Rusia, Francia y el Reino Unido. En el otro bando estaba la Triple Alianza, que originalmente eran Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, aunque Italia se pasó al otro bando en 1915, en plena guerra. La principal causa de esta guerra fue el imperialismo, es decir, todos los países importantes querían conquistar territorios tanto dentro de Europa como fuera, en las colonias. En aquella época, en África y Asia, por ejemplo, existían muchísimos lugares donde no había llegado la civilización, y las grandes potencias europeas querían quedarse con la propiedad y las riquezas de esos territorios. Además, en Europa, la revolución industrial había empobrecido a mucha gente, por lo que también había graves conflictos sociales. Toda esa tensión tenía que estallar. Y la guerra estalló con el asesinato en Serbia del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. El asesinato lo cometió un grupo nacionalista serbio llamado La Mano Negra, en respuesta a la intención del Imperio Austrohúngaro de quedarse con territorios de los Balcanes. Este asesinato hizo que estallara la guerra entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro. Y a partir de ahí hubo una reacción en cadena. Muchísimos países se metieron en la guerra defendiendo sus bloques. La Triple Entente, formada por Rusia, Francia y Reino Unido, apoyó a Serbia. Y durante la guerra se les unieron países como Estados Unidos, Japón o Canadá. Alemania e Italia, como miembros de la Triple Alianza, se unieron al Imperio Austrohúngaro. Y a este bloque se le sumaron países como Turquía y Bulgaria, entre otros. A partir de ahí hubo 4 años de terrible guerra, con más de 15 millones de muertos y la destrucción en Europa, Extremo Oriente, África y zonas del Pacífico de ciudades bellísimas llenas de historia. Pero en 1918 por fin acabó la guerra, con la victoria de la Triple Entente, es decir, de Francia, Reino Unido y el resto de sus aliados. Y la derrota de la Triple Alianza, el bloque que lideraban Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Por cierto, Rusia había salido de la guerra porque en su territorio había empezado una gran revolución. Entre 1919 y 1920 se firmaron varios tratados de paz, que es donde se decide en qué situación se quedan los perdedores y los ganadores, siendo el más importante el Tratado de Versalles. Pero por desgracia, este tratado fue el origen de la Segunda Guerra Mundial, que conoceremos en otro vídeo. Antes de despedirme, quiero deciros que en Happy Learning esperamos que esto no vuelva a ocurrir nunca más y que todas las personas de este mundo nos respetemos y nos ayudemos los unos a los otros. Así podremos vivir en paz. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Luego tenemos el desarrollo del conflicto. ¿Cómo es el desarrollo del conflicto? Vamos a dividirlo en 2 fases. La primera guerra, llamada la primera guerra de movimientos, y la siguiente, la guerra de posiciones. En la primera guerra de movimientos, nosotros vamos a hablar acerca de la aplicación. Ahí está, la aplicación del plan Schlieffen. ¿Qué es el plan Schlieffen? Pues es la ofensiva alemana sobre Francia en el frente occidental.
y Rusia en el frente oriental, o en este caso en el frente oriental, mediante movimientos rápidos. Eso consiste en la aplicación del plan Schlieffle. Luego tenemos el frente oriental. ¿En qué consiste ese frente oriental? Pues aquí se van a dar victorias alemanas sobre el ejército ruso en Tannenberg. Esto se da el 23 y 31 de agosto. Y también se van a dar las victorias en Lagos Masurianos el 5 y el 15 de septiembre. Estos van a estar dirigidos por el general Hindenburg y Ludendorff. Entonces, el frente oriental son las victorias ¿de quién? De Alemania. ¿Las victorias dónde? En Tannenberg y en Masurianos. Luego tenemos el frente occidental. Aquí en el frente occidental es la concentración alemana en el frente oriental. Este caso va a originar o va a debilitar la posición del ejército en Francia, situación que fue aprovechada por el general francés Joseph Joffre, derrotando al ejército alemán en la primera batalla del Marne. Esta se va a dar el 6 y el 13 de septiembre, obligándole, en este caso lo va a obligar, a desplegarse hacia el río Aisne. Luego tenemos el llamada la guerra de posiciones. En la guerra de posiciones tenemos la guerra marítima. Esta guerra marítima fue impuesta por Alemania desde 1915 con el objetivo de provocar la rendición de los ingleses. En mayo de 1915 se va a dar el hundimiento de Lusitania. Los alemanes hundieron este vapor de pasajeros británicos que produjo la muerte de 1.195 civiles, entre los que se encontraban 128 estadounidenses. En este caso los norteamericanos exigieron la libertad de los mares. En diciembre del año siguiente, en 1916, la batalla naval, se va a dar la batalla naval de Jutlandia. Se va a dar esa batalla entre la flota inglesa y alemana, que conservó la supremacía británica del mar y obligó a Alemania a imponer el bloque submarino ilimitado. Este hecho provocó la intervención norteamericana a la guerra. O sea, ya sabes por qué ingresa Estados Unidos a esta guerra. Luego tenemos la siguiente guerra, la guerra de trincheras. Esta guerra fue una guerra de desgaste impuesto por ambos bloques militares, que permanecieron frente a sus respectivas posiciones. En febrero y en julio de 1916, en Verdún, los franceses, al mando del general Henry Patton, resisten al contraataque alemán dirigido por el mariscal Heinrich von Hatzingen, jefe del Estado Mayor, considerada la batalla más larga y sangrienta de la guerra. Julio y noviembre del año de 1916, en Somme se da la contraofensiva aliada, encabezada por las tropas británicas. En septiembre, los ingleses utilizaron por primera vez los tanques. El resultado final trajo millones, en este caso, de muertes entre alemanes, franceses y además británicos. Jóvenes, no se olviden repasar el libro y reforzar el tema que estamos trabajando. Ya nos volvemos a encontrar nuevamente en la tarde. Cuídense mucho, chicos. La Segunda Guerra de Movimientos. Esta Segunda Guerra de Movimientos se va a dar entre los años de 1917 a 1918. Tres sucesos importantes. Entre ellas tenemos el ingreso de los Estados Unidos. Aquí, ¿por qué se va a dar? ¿Por qué ingresa Estados Unidos? ¿O cuál va a ser el pretexto? La indiscriminada guerra submarina alemana, que entorpeció el comercio entre América y Europa, provocó la entrada de los Estados Unidos en la guerra. Recuerda el hundimiento de Lusitania. Esto va a estar dirigido con el general Pershing como jefe del Estado Mayor. El gobierno del presidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos utilizó como pretexto el telegrama de Zimmerman, en el cual Alemania prometió apoyo al gobierno mexicano en caso de una guerra contra los Estados Unidos. El efecto moral producido por la intervención estadounidense fue inmenso. Los estadounidenses marcharon a la guerra como una cruzada, en este caso en salvaguardar el derecho y la libertad. Muchos países latinoamericanos, por solidaridad con los Estados Unidos,
se declararon en estado de guerra con Alemania. Incluso el Perú también le declaró la guerra, jóvenes. Luego tenemos el siguiente caso, el retiro de Rusia. ¿Qué pasó con Rusia? ¿Por qué Rusia se va? Pues en el año de 1917, Rusia atravesaba su peor momento. Los pocos éxitos de su campaña militar no podían compensar de modo alguno sus varias derrotas y los efectos de la guerra sobre la economía. Había descontento y hambre en su población y entre sus tropas, ¿no es cierto? Ahí tenemos, en este contexto, un movimiento de protesta en Petrogrado, en este caso, que en San Petersburgo, su capital, desemboca el inicio de esta llamada revolución. En marzo de 1917, que viene a ser el febrero según el calendario ruso, el zar Nicolás II fue obligado a renunciar, imponiendo en su lugar un gobierno republicano y burgués, un gobierno provisional. Como este nuevo gobierno se mostraba poco dispuesto a abandonar la guerra, una nueva revolución en noviembre colocó a los bolcheviques en el gobierno. Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno bolchevique fue el retiro inmediato de Rusia. ¿De dónde? Del conflicto del enfrentamiento en esta gran guerra, sin anexiones ni reparaciones. El armisticio ruso fue firmado en diciembre. En marzo de 1918, Rusia y Alemania firman el Tratado Brest-Litovsk. ¿No? Con este tratado Brest-Litovsk, los rusos quedaban oficialmente fuera de la guerra. Los alemanes, liberados del frente oriental, podían reforzar sus posiciones en el frente occidental. De esa manera se va a dar el siguiente accionar, los llamados ataques en el frente occidental. ¿Y en qué consisten esos ataques, jóvenes? Pues aquí, para justificar su intervención de la guerra, el presidente Wilson de los Estados Unidos presentó sus 14 puntos, en donde propuso una paz sin anexión, sin reparación. Por su parte, Alemania, con las manos libres en el este, recuerden que se fue Rusia, realizó un esfuerzo supremo para ganar la guerra. De ahí que en marzo de 1918 iniciase una segunda guerra de movimientos, que terminó 9 meses después con su completa derrota. Acá tenemos a Hindenburg y Ludendorff, los vencedores del frente oriental. Lanzaron un formidable ataque sobre la región central del frente francés, donde se unían las divisiones británicas con las francesas, para que entre ambas arrojaran a los ingleses sobre el Canal de la Mancha y a sus aliados sobre París y destruirlos por separado. En esta última fase de la guerra, los germanos utilizaron la mayor, jóvenes, proporción de artillería que nunca habían llegado a usar. Contaron con cañones, bombardeo a París, incluso se dice que los bombardeos se dieron a más de 120 kilómetros de distancia. Buscaron aniquilar al adversario con el uso de proyectiles que despedían gases tóxicos. Recuerda que Alemania fueron los pioneros en usar gases tóxicos. Luego los demás países imitaron ese uso. Además, recuerden que esos gases tóxicos producían una especie de niebla artificial que se volvía sumamente penosa las condiciones de lucha. Los aliados, a su vez, utilizaban ya los tanques de origen inglés y la aviación, que dejó de ser un recurso de observación y acompañó eficientemente a la infantería en el campo de batalla. La mayor parte de estos elementos de destrucción fueron adaptados rápidamente por todos los ejércitos combatientes. La primera embestida alemana en el sector de Picardia, en marzo de 1918, les permitió introducirse entre ingleses y franceses y de esa manera avanzar a pocos días. Acá también en este enfrentamiento se da la batalla de Marne, que va a ser se va a realizar en este caso inicia el 15 hasta el 18 de julio de 1918. Esta batalla marcó la definitiva detención de los germanos y la inmediata contraofensiva aliada, en la que participaron en forma sobresaliente las tropas estadounidenses. Fue así que el general francés Ferdinand Foch pudo avanzar, en este caso muy rápido, en dirección al norte y provocar 4 meses después el total derrumbe de Alemania. En este caso, se solicitó luego del derrumbe de Alemania la firma de un tratado, ¿no es cierto? Eso va a ser en el año de 1919. Tras haber ya renunciado también a este conflicto, haber
ya no querían más seguir en el conflicto debido a las pérdidas que se dieron. Fueron los países de Bulgaria, Turquía y el Imperio Austrohúngaro. Entonces ahora vamos a hablar sobre los tratados que se van a dar ya concluido este enfrentamiento. La Conferencia Interaliada de París. Los países europeos, agotados, fueron retirándose uno tras otro del combate. Guillermo II, convencido hasta el fin de la victoria de Alemania, fue el último en pedir gracia a los aliados, poniendo término a una de las guerras más mortíferas de la historia. Sin embargo, los países beligerantes sufrieron las desastrosas consecuencias de una guerra total de 4 años. Europa había perdido sus fuerzas vivas en beneficio de los Estados Unidos. Incluso, voy a mencionarles un pequeño fragmento que fue pronunciado por el primer ministro británico al finalizar la guerra, David Lloyd George. Desde el momento en que Alemania acepte nuestras condiciones, haremos todo lo que está en nuestras manos para que el pueblo alemán sea capaz de ponerse de nuevo en pie. Lo que no podemos hacer es destruirlo y esperar encima que nos pague. En las palabras del primer ministro británico, claro, en su momento se puede ver que no está de acuerdo pues, en que Alemania sea la más perjudicada al concluir este conflicto. Pero nosotros sabemos y vamos a conocer ahora cuáles van a ser los conflictos, cuáles van a ser los puntos que van a determinar los países vencedores contra el país de Alemania. Ante ello, se va a dar la firma ya casi al concluir la guerra. Recuerda que la guerra había destruido el orden mundial y al terminar quedaron planteados graves problemas territoriales, políticas, económicas y militares. Para resolverlo, los vencedores convocaron a una confederación de paz, que se reunió en París en enero de 1919. Presidido por el primer ministro francés Georges Clemet, con la presencia de 32 estados aliados y asociados, desempeñaron el papel decisivo el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, y los primeros ministros de Francia, Clement, y de Gran Bretaña, David Lloyd George, y la de Italia, quien era Vittorio Orlando, los llamados Cuatro Grandes, ese era el apodo de estos ministros. Aunque estuvieron representados en ella las naciones vencedoras de la guerra, no todos pudieron hacer valer su propuesta, como Japón e Italia, pues quienes prácticamente impusieron sus puntos de vista fueron los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Las naciones vencidas no fueron invitadas a esta confederación, donde se configuró el nuevo mapa de Europa. Se discutieron los repartos de territorio, se establecieron la indemnización y se señalaron las responsabilidades. Todo ello se plasmó en los tratados de paz que se impusieron a los perdedores. Quizás lo único bueno que salió de ella fue el establecimiento de la llamada Sociedad de las Naciones. Ahora, si yo te pregunto, chico, por ahí en el examen, jóvenes, ¿cuándo se da el inicio o bajo qué conferencia se da el inicio de la Confederación de las Naciones? Recuerden la Confederación París en el año de 1919. No vayas a olvidar, jóvenes. Ahora, en nuestra siguiente diapositiva, ahora nosotros vamos a ver los tratados. Luego recuerda que cuando se da Alemania es derrotada, y no solo Alemania, sino los países que formaban parte de la llamada Triple Alianza, van a firmar una serie de tratados con los países aliados. Entonces nosotros vamos a conocer, yo sé que conoces el primer tratado, lo has escuchado, el Tratado de Versalles, y sabes que con este tratado se llega a fin de este conflicto. Todos estos tratados van a ser firmados en el año de 1919 con cada uno de los países involucrados en este conflicto, en este caso los perdedores. Tenemos el primero, que viene a ser el Tratado de Versalles. Sabemos que se firmó con Alemania y contenía cláusulas, en este caso durísimas con la nación derrotada. En el aspecto territorial, Alsacia y Lorena fueron recuperadas por Francia. Los antiguos ducados de Holstein pasaban a Dinamarca y Prusia Oriental quedó aislada por la anexión de los territorios de la renacida Polonia. Además, perdía todas sus colonias que fueron repartidas entre Gran Bretaña, Francia, Bélgica y además de Japón. En el aspecto militar se acordó la reducción de su ejército y a la confiscación de gran cantidad
o gran parte de su armada. En el aspecto moral, Alemania debía pagar su responsabilidad por los daños. Así quedó obligada al pago de una millonaria indemnización a los países afectados. Se le prohibió integrar a la recién creada Sociedad de las Naciones. Bueno, no solo a Alemania, sino también a Austria. Luego tenemos el siguiente tratado, el Tratado de Saint-Germain. Este Tratado de Saint-Germain se firma con Austria. El Imperio Austrohúngaro queda oficialmente disuelto. Debía separarse de Hungría y parte de sus territorios se convertirían en los países de Checoslovaquia y Yugoslavia. Y otros países serían cedidos, otros territorios serían cedidos a Italia, Rumanía y Polonia. También Austria tenía que pagar una reparación y reducir sus en este caso sus efectivos militares. El Tratado de Trianón. En este Tratado de Trianón se firma con Hungría. Los términos fueron prácticamente los mismos que Austria. Reducción de territorios, tenía que pagar una deuda, la misma condición, jóvenes. Luego tenemos el Tratado de Neuilly. Este Tratado de Neuilly se firma con Bulgaria. Aquí Bulgaria perdía territorios a favor de Rumanía, Grecia y Yugoslavia. Además de ello, se da la firma del Tratado de Sèvres. Eso se firma con Turquía. Gran proporción de sus territorios fueron repartidos entre Francia y Gran Bretaña. Su extensión se redujo a Estambul, un pequeño extrarradio, que quiere decir una extrema de una ciudad en Europa y Anatolia. ¿Qué consecuencias trajo, jóvenes, este conflicto? La primera, podemos indicar que se dieron alrededor de 10 millones de muertes, 20 millones de heridos y una gran cantidad de mutilados. Esto fue considerado una gran catástrofe mundial debido a las ambiciones de los países imperialistas. Otra consecuencia, indicamos, el costo de la guerra, la destrucción de las principales fuentes de producción y la paralización de las industrias bélicas provocó una gran despreocupación. Enormes deudas, escasez de artículos de primera necesidad, la ruina económica de Alemania y la crisis económica, política y social más brutal de toda Europa. Luego tenemos la guerra entre las potencias balcánicas contra Turquía en el año de 1913, a la que vencieron y despojaron de todos los territorios europeos. Tenemos lo que viene a ser la desaparición de las antiguas dinastías de los Romanov, recuerden, en Rusia. Luego tenemos la dinastía de los Habsburgo en Austria, Hungría, el Imperio Austrohúngaro, y los Hohenzollern en Alemania, como las casas reinantes y las últimas monarquías absolutistas en Europa. Tenemos también el mapa de Europa, que se reestructuró de la siguiente manera. Por un lado, el Imperio Austrohúngaro desapareció. Austria y Hungría fueron establecidos como naciones independientes y separadas. De los restos de los imperios se formaron Yugoslavia y Checoslovaquia. Por otro lado, los territorios perdidos por Rusia se convirtieron también en los países de Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, y la renacida Polonia. Los Estados Unidos emergen como la primera potencia mundial, y no te vayas a olvidar el dato, en la conferencia de París se crea la Sociedad de las Naciones. Ya, jóvenes, estos son los datos más importantes que se desarrollaron en esta llamada Primera Guerra Mundial. A ver, recordemos, datos importantes, hechos históricos importantes que ya se ha trabajado, pero bueno, siempre vale reforzar. Recuerda que en febrero de 1915 se da el hundimiento de Lusitania. En el año de 1915, en abril de 1915, Italia entra a la guerra junto a los aliados. También eso habíamos trabajado. Y ese mismo año, en agosto, Japón declara la guerra ¿a quién? Japón declara la guerra a Alemania. En septiembre de ese mismo año, Bulgaria se suma a las potencias centrales. En febrero hasta diciembre del año de 1916 se da la decisiva victoria aliada en Verdún sobre los alemanes. Sin olvidar que en el año de 1916 se da la batalla naval de Jutlandia. Tenemos otro hecho importante. En 1917, en abril de 1917, los Estados Unidos declara la guerra a las potencias centrales. Recuerda que es en 1915 se da el hundimiento de Lusitania, pero no quiere decir que ese mismo año Estados Unidos ingresa a la guerra. No, jóvenes, todavía va Estados Unidos formalmente a ingresar en el año de 1917. Luego se da en el año de 1918 el Tratado
donde Rusia se retira a la guerra. Para ello tuvo que ceder una gran cantidad de territorios a Alemania. De junio hasta agosto de 1918 se da, la segunda batalla de Marmey y va a ser la última ofensiva alemana. Y en el año de noviembre de 1918, Alemania fue derrotada y se da la firma del armisticio con los aliados. Y en junio de 1919 se da el famoso Tratado de Versalles. Esos son algunos datos importantes para que ustedes puedan anotar y puedan tener de referencia al momento de estudiar. Ok, jóvenes, no se olviden repasar su libro, complementar esta información para que ustedes puedan tener un conocimiento amplio con respecto a esta Primera Guerra Mundial. Chicos, eso sería todo. Nos vemos en la tarde.